Vamos a hospitalizar a Mini. Salimos ahora mismo del veterinario y las noticias no han sido nada buenas porque me dijo el veterinario que vamos a esperar. Yo de verdad que no pensé que el día fuera así. Yo salí de mi casa pensando que le iba a hacer algo de rutina a Mini y todo ha ido tan feo. Miren qué alegría la de Mini. Ella sabe que va a coger calle. Yo no soy Mini ahí. Yo niña, la niña. Qué rico, qué rico. Nos vamos con Mini para el veterinario porque quiero que le hagan un chequeo a ver si todo está bien y también porque estos días ha estado un poquito sin apetito, entonces eso me preocupa muchísimo porque ustedes saben que Mini tiene 14 años. Hay que cargarla, ayudarla a subir las escaleras porque es que dentro de sus 14 años nunca ha subido ni bajado escalera, no sabe, que no sabe. Entonces tenemos miedo de que tenga un accidente, por eso vamos a ayudarla. En Cuba yo nunca la enseñé a subir y a bajar escaleras porque me daba miedo como que, no sé, se cayera o se escapara. Soy una madre sobreprotectora, lo reconozco. Ya vamos en la micro camino a la veterinaria y miren cómo va. Amorcito precioso. Quien lo viera en Cuba, en una micro normal, en una guagua normal, subiendo un perro, jamás nos lo permitirían. Y acá en Chile eso es algo totalmente normal. Claro, yo sé que uno tiene que mantener las medidas higiénicas y todo eso para poder seguirlo haciendo, pero qué bonito que nos dejen traer a Mini acá en la micro, porque es de la forma más económica en la que podemos ir. Y estamos rastreando por Google Maps la ubicación de la veterinaria. Las posibilidades son infinitas. Mini, ya estamos esperando a la consulta. Ay, mi niña es paciente siendo una paciente. Lo que me doy cuenta es que tiene una tremenda masa en el abdomen y ahí hay que empezar a estadificar si acaso es un problema de cáncer, por ejemplo, de grado 4, grado 1, pero lo más probable es que sea grado 3 al menos. Y por eso también pueden estar apareciendo estas masitas que pueden ser acá, en las tetitas también están apareciendo, puede ser algún tipo de metástasis. Salimos ahora mismo del veterinario y las noticias no han sido nada buenas porque me dijo el veterinario que es posible que tenga cáncer porque le palpó una gran masa en el abdomen. Le palpó una gran masa en el abdomen, entonces ahora hay que hacerle unas pruebas, radiografías, análisis de sangre, ecografías. Y vamos entonces al lugar donde hacen esas pruebas a ver si tenemos suerte. Ahora mismo hacerlo, es las 4 o 5 de la tarde y cuando estaba en la clínica que el veterinario me estaba diciendo que es posible que Mini tenga cáncer, que incluso hasta puede que le esté haciendo metástasis. Yo primero entré así en una negación, ¿no? Como, pero ¿cómo va a ser? Yo llegué a la clínica pensando que le iban a hacer algo de rutina, no sé, inyectarle algo para el apetito, pero no pensé que me fueran a dar tan malos pronósticos, porque él me dijo que el pronóstico era desfavorable a reservado, porque tiene una gran masa en el abdomen, tiene por acá otras bolitas además de la gran masa que se le siente en el abdomen y dice que puede ser metástasis. Cuando él me lo dijo, me quedé así porque no es fácil traer de Cuba así a Mini y pensar que puedo darle una vida con libertad, una vida mejor de la que tenía en Cuba y que me digan esto. Y que por eso tenía que hacerle radiografía, ecografía, análisis de sangre y de orina. Corrimos a hacerle los análisis. Mi niña porteña. Ay, mi amor, espero que todo esté bien y que no tenga nada y que pueda disfrutar la libertad. Hermosa, mi bella, mi bella. Les dije la historia con las frutas de mi jardín. Aún duerme. Mamá, eso me ¿Qué va voy a a hacer?
corrimos hasta acá, hasta la clínica, y nos dijeron que la ecografía no se está haciendo hoy, que hay que hacerla mañana, y por el resultado de la ecografía vamos a ver si le hacemos o no la radiografía, o sea, si es necesario. Y le hicieron hoy los análisis de sangre, le iban a hacer el análisis de orina, que es con una punción en la vejiga. A mí me asustó muchísimo, pero ella comenzó a palparle con lo que se hace el ultrasonido y también con sus manos, y la masa que tiene en el abdomen es tan grande que se confunde con la vejiga, entonces no se atrevió, para no hacerle mal, lo dejó para mañana cuando esté la doctora que le hace la ecografía. Si hay algo que me ha encantado de Chile, de los chilenos, es el nivel de empatía. Estando ahí con el veterinario, me dio las pruebas y me dijo, mira, son pruebas que sí son costosas. Entonces yo te las voy a enumerar desde la más importante hasta la menos importante, de modo que de acuerdo a tu presupuesto, tú puedes hacerlo en este orden. O sea, él está contando con que claro que todos tenemos problemas económicos, y también que si no le puedo hacer todas las pruebas no es porque sea mala persona, sino porque es que no todos tenemos dinero. Yo en lo personal prefiero dejar de comer y hacerle las pruebas a Mini que comer. Yo sí quiero hacerle todo lo que haya que hacerle, por supuesto Mini lo vale, pero también que no es menos cierto el gasto económico que supone todo esto. Les digo, lo haría una y mil veces. Entonces nada, vamos a esperar a mañana. Mini por aquí está conociendo un poco Valparaíso. No había salido del cerro desde que llegó. Yo esperando a que se pusiera mejor porque sí está de una petente y eso. Pero bueno, vamos a esperar. Yo de verdad que no pensé que el día fuera así. Yo salí de mi casa pensando que le iba a hacer algo de rutina a Mini y todo ha ido tan feo. Así que vamos a esperar a mañana cuando le haga la ecografía. Qué rico, qué rico. Mira, mira, ay, qué rica la comida de mi niña. Ven, mira, ven, mamita, ven, vamos a seguir comiendo, mi amor, ven. Venga, la niña, Mini, Mini, mira lo que hay aquí, comidita para la niña, comidita para la niña. Ven, 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 un poquito, mi amor, ven, un poquitico. Eso, ay, qué rico, qué rico. Yo creo que ya no quiero más. Ya, ven. Es las 11 de la mañana y ya vamos camino al laboratorio veterinario para hacerle la ecografía, pero también vamos a hacerle el análisis de pipí. Y por eso es que Lisander la lleva así cargada. Tiene los brazos tumbados Lisander de cargarla. Entre micros y paradas y caminatas, ya llevo como 30 minutos cargándola. 30 minutos o 40 por ahí, porque esperamos tremendo rato la micro, porque es muy específica la nuestra hasta acá y es un buen tramo. Entonces la llevamos así cargada, llevamos en plural, ¿ves? Porque para el análisis de pipí debe tener la vejiga llena. La cuesta en boca arriba y le funciona la vejiga y de ahí le toma la muestra. Pero si la bajamos y la llevamos con la correa, ella va a hacer pipí en cualquier lugar. Entonces por eso todo el camino hasta el laboratorio tiene que ser así cargada. Hoy la doctora que le hace la ecografía debe darme algún dato, espero eso, sobre la masa esa que tiene ahí, que es, pero bueno, a ciencia cierta, se la debo mandar hoy al veterinario y él me debe adelantar también qué es lo que tiene. Y si no, será el lunes, que vaya a la consulta del veterinario y me diga todo en general, porque ya tengo los resultados de los análisis de sangre que le hice. Pero bueno, yo no sé leerlos, así que vamos a esperar la consulta y me pasa adorándole mucho a Dios para que sea lo de las piedras en la vejiga y no sea esa enfermedad horrible. Y bueno, la esperanza es lo que me mantiene en pie. Ya estamos llegando. Ya le hicieron la ecografía y al parecer sí es un tumor en el cuello del útero, pero es que, a ver, la duda está en que Mini está esterilizada, entonces no sabemos si tiene cuello del útero o no, porque ella se esterilizó a los 3 años y ella tiene 14 cuando estaba en Cuba. Y en Cuba, la verdad, todo es bien primitivo, y cuando se esterilizó, nunca el veterinario me dijo, mira, le quitamos los ovarios, el cuello del útero, le quitamos solo esto. Entonces la verdad es que no sé, en Cuba ese día te dicen, mira, ven a esterilizarla, llega
llegas, la entran a donde la van a esterilizar, que tampoco es lugares así con condiciones ni estériles, no. Y ya después la sacan, te la llevas a tu casa y ya no te dan un papel que diga, mira, le hicimos esto, se le sacó esto. Entonces la verdad, hay datos que no sé. Entonces, ¿de qué es un tumor? Sí es un tumor. Ahora, puede que sea benigno, que no sea maligno, que pueda ser producto precisamente a esta esterilización. En Cuba se le dice ligar, pero la parte súper mala es que por los análisis me dijo la doctora que tiene insuficiencia renal y alta. Entonces, la verdad, estoy mal, pero con una sensación de duda que no sé si lo que me han dicho me da esperanzas o no. Porque la masa puede que sea benigna, pero entonces la insuficiencia renal es malísima. Esta ecografía demora 48 horas en estar, solo les digo los datos que la doctora que se lo hizo me dijo, pero el lunes entonces es que estaré viendo al veterinario y ya ahí él me dirá si es que se puede operar, porque no sé, una operación de esta masa que tiene de este tumor con insuficiencia renal no creo que sea nada bueno hacerlo. Entonces estoy así como, no sé ni la información que tengo en la cabeza ahora mismo, de verdad, no sé qué camino seguir. Voy a esperar a que el veterinario me diga, entonces les diré. Pero sí me siento súper mal. Vamos a ver qué camino podemos tomar para que Mini viva más años, para que esté mejor. Mi amor. Vamos a hospitalizar a Mini porque se pasó toda la noche vomitando, vomitaba, tomaba agua, vomitaba, en fin, está súper deshidratada. Entonces los análisis que tiene hay que compararlos con análisis nuevos a ver si ha empeorado, qué tal está su situación renal, y hospitalizarla para pasarle medicamentos, para hidratarla por un día, porque la verdad que sí, todo esto es bien costoso. Entonces, bueno, vamos a, por ahora, que sea un día. Y mañana nos llegarán los resultados de la ecografía. Pasé toda la noche, Mini, Lisander y yo no dormimos. Estuvimos ahí junticas. Se deja pasándole suerito, medicamentos y con una sabanilla y con mantitas abajo para que esté como ahí sí, por claro. Bien en realidad, pues si no va a seguir empeorando más. Porque ¿qué es lo que pasa? El nitrógeno que se debe eliminar por la orina es tóxico. Entonces eso, aquí tendría que firmarlo, leer esto y firmarlo. Ya dejamos a Mini hospitalizada en la clínica. Yo sé que es por su bien que hay que hospitalizarla, pero al mismo tiempo me causa muchísimo sufrimiento porque es que no la tengo yo en mis manos para cuidarla y yo sé que ella me va a extrañar muchísimo, muchísimo, porque Mini cuando no está al lado mío es que lo siento. Bueno, entonces así ver cómo se la llevaba, aunque sé que es para cuidarla, me sentí súper mal. Me estuve aguantando ahí porque es que lloro cada rato. Y la complicación es que hoy es domingo y no todas las clínicas veterinarias están abiertas hoy, ni todas hospitalizan. Pero bueno, ya está ahí, ya está hospitalizada. Vamos a esperar los resultados de los análisis que le van a hacer hoy. Voy a estar llamando a la clínica para saber cómo está pasando el día, la noche, porque ellos tienen un teléfono por el que puedo llamar y saber de Mini, porque la verdad que estoy súper angustiada. Bueno, ya les sigo contando. Acabo de ver a Mini en la clínica en que está hospitalizada. Es su segundo día ya de hospitalización. Le llevé comida de la casa porque ayer me dijo la veterinaria que no había comido, que se había hecho pipi, pero que no había comido. Y Mini últimamente estaba comiendo en mis manos. Ella está acostumbrada a comer comida de la casa, no comida de perro, de la que normalmente venden en bolsitas, y en mi mano. Entonces ella me dijo, ven, tráele comida y vamos a ver si puedes verla, porque no siempre pueden ver los dueños sus mascotas porque ellos se quedan tristes cuando el dueño se va. Y yo ayer me sentí tan mal cuando me dijo eso, porque yo dije, ay, ¿cómo no voy a poder ver a Mini? Ella se debe estar sintiendo abandonada, se debe estar sintiendo mal. Pero bueno, ayer lloré muchísimo, muchísimo. Fue un día súper malo por la noche. Ya hoy cuando vinimos a la clínica le dimos la comida. Ella estaba contenta, linda como es ella. Ella estaba así con las orejitas gachas cuando nos recibió, pero contenta de vernos. Sí se ve de ánimo decaída.
Los análisis que le hicieron ayer le dieron más alterados, por lo menos esta parte de los riñones, que los primeros análisis que le hicieron en la otra clínica. Y nada, ahora hay que dejarle ingresado en total 3 días, porque ya ahí vamos a saber el daño renal, cuán grande es, y de ahí entonces tomar medidas con la masa que tiene. Pero bueno, todo depende del grado de insuficiencia renal que tiene. Comió como 5 bocaditos en mi mano de carne y pude abrazarla, pude besarla, porque es que la doctora fue pero tan humana. Yo le dije, mira, es que ella vino de Cuba hace 15 días nada más, yo estuve sin ella 6 meses. Me da miedo que estando así ingresada piense que yo la abandoné para siempre, que de nuevo la abandoné, no porque quiera, pero piensa eso seguro. Ella me dijo, ay no, bueno, déjame ver, voy a buscarla. Y ay, la vi, la abracé, la besé tanto, me puse pero tan contenta de tenerla de nuevo conmigo. Quiero decir que todos estos gastos veterinarios son bien caros, pero el trato que ellos le dan a la mascota y le dan a uno es tan sensible. O sea, no tratan al perro como que es un animal que ya así no siente, no, lo tratan como una persona, le ponen el apellido de uno en las fichas y estoy tan contenta con el trato. Muy importante que comió alguito y eso es bueno porque tienen que administrarle fósforo y tiene que hacer con la comida. Estoy un poquito más optimista porque vi que la acariciaban, o sea que ellos no pierden la fe totalmente de que se puede hacer algo. Primero hay que explorarle. Al mismo tiempo tengo muchísimo miedo. Lo que fue un chequeo rutinario, un chequeo que yo pensé que simplemente iba a ser como que quizás ponerle vitaminas o algo así, terminó siendo un desastre, toda esta catástrofe y este sufrimiento que estoy sintiendo, pero que Minita, cuántas cosas están pasando ahora mismo. Vinimos aquí al mar a caminar para calmarme un poco, para ver si me tranquilizo un poco, porque la verdad que lo necesito por mí, por Mini, así que necesito hoy más que nunca de sus oraciones. Gracias por los comentarios tan bonitos que sé que me van a estar dejando, por los consejos. Nos vemos pronto y les voy a seguir contando cómo va todo con Mini. Gracias por todo el apoyo que me dan y por compartir todos estos momentos conmigo. Muchas gracias, nos vemos prontico. Chao.